Recording in progress. Okay. Entonces hoy es sábado 25 de marzo del año 2023, son las 4:59 p.m. hora de México, estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la clase número 13 del nuevo curso de lengua Pali, la penúltima clase. Voy a proceder a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Y en la clase anterior nosotros comenzamos a estudiar los temas nominales neutros. En la clase anterior nosotros estudiamos los temas nominales neutros terminados en A y en I. Y hoy día vamos a continuar con y terminar los temas nominales neutros terminados en U y U, o sea que y vocabulario de voces neutras en U y en U. O sea que ya cada vez tenemos menos temas, o sea que prácticamente estamos terminando ya con los temas nominales. Y hemos tenido varias clases para hablar sobre los números, numerales, y hoy día vamos a terminar con el estudio de los numerales y vamos a estudiar los números ordinales. O sea, nosotros hemos estudiado hasta ahora los números cardinales y los números ordinales vamos a estudiarlos en esta clase, a explicar lo que son los números ordinales, la declinación, por ejemplo, de Patama, que es primero o primera, y ejemplos de uso, etc. Y hoy día vamos a estudiar un tópico que lo he dejado para el final, que es lo que en Pali se llama kicha, participio futuro pasivo. Lo que pasa es que en inglés a veces lo traducen así, pero vamos a explicar bien qué es esto porque es algo también muy importante y muy usado. Y vamos a ver la formación de este participio. Yo prefiero llamarle participio pasivo más que futuro. La formación, análisis gramatical, ejemplos de uso, lista de participios y al final vamos a ver algunos indeclinables más. Entonces esta es la clase 13. Bueno, el próximo fin de semana ya no vamos a tener clase porque vamos a tener el retiro de la maestra Ruti. Entonces, o sea que el viernes, sábado y domingo no vamos a tener clase, o sea que vamos a terminar, no, y tampoco el siguiente fin de semana, ¿no? Porque o sea, también va a haber retiro. Y después yo me tengo que ir. Bueno, ya no se termina el curso, se va a quedar el curso ahí, en suspenso. Pero bueno, ya vemos. A lo mejor si quieren podemos la clase en otro día. Ok, nos ponemos de acuerdo. Ok, aquí nosotros tenemos, eso lo hemos, las partes del lenguaje, que en Pali hay 4 partes: nombre, verbo, prefijo y partícula. Y eso se lo he puesto en todas las láminas de cada clase para que ustedes se lo fijen, ¿no? En realidad lo que nosotros llamamos el nombre en Pali es todo aquello que es declinable. O sea, por ejemplo, un participio pasado es un nombre. Un adjetivo es un nombre, un numeral es un nombre. O sea, es una categoría muy amplia, lo que en Pali se llama nama. Entonces, dentro de esa categoría, pero todo se incluye dentro de esa categoría. Y después la otra categoría es el verbo, que es modificable también, o conjugable. Y después tenemos 2 partes que son inmodificables, que es el prefijo. Hay 20 prefijos, que normalmente los prefijos no aparecen como... En español nosotros usamos las preposiciones, ¿no? Antes me las sabía de memoria, ahora ya no. Ante, bajo, ¿no?
cabe con, ¿no? Contra del deseo. Sí, seguramente Marina se la sabe de memoria porque como es maestra. Yo Ah, me la sé, pero no las voy a decir, ¿eh? ¿Cómo? Que yo me las sé, pero no las voy a decir. Ok. Pero no está tan mal, ¿no? Ante, bajo, cabe con. Está bien, está bien, está Ok, bien. ok. Solamente que últimamente añadieron durante y mediante, que antes no estaban. ¿Cuál? Durante y mediante. Durante y mediante. Sí, sí, Ok. las demás bien. Ok. Y después tenemos las partículas. O sea, lo que decía es que los prefijos normalmente en la literatura canónica no están solos. Siempre se anteceden a nombres o a verbos. Y las partículas que son, no sé, muchas conjunciones, adverbios, interjecciones, ¿no? Entonces son las 4 partes del lenguaje. Ok, vamos ahora con los temas nominales neutros. Entonces nosotros siempre tenemos un paradigma, en este caso es ayu, que significa edad o periodo de vida, ¿no? La duración de la vida, ayu, ¿no? Y entonces la peculiaridad de los temas neutros, excepto los temas neutros terminados en a, ¿no? Que en el nominativo y en el acusativo terminan, bueno, con la ligajita. Todos los otros temas neutros, i, u, el nominativo no tiene la ligajita. Entonces, ayu es el nominativo, ¿no? Entonces, ayu y ayuni, el plural, y siempre es igual para el vocativo y para el acusativo plural, ¿no? El acusativo es ayun, y en el instrumental tenemos 2 formas, que es ayuna y ayusa. Y el instrumental plural, ayuji y ayuvi, que es igual siempre que el ablativo. O sea que yo siempre les he dicho que hay ciertas peculiaridades en todos estos paradigmas, que si uno se sabe esas peculiaridades, memorizar esto no es tan difícil. Y el dativo plural es igual siempre que el genitivo plural, que es ayunam, ayunam, ¿no? Y el dativo singular siempre es igual que el genitivo, ¿no? Ayuno y ayusa, ¿no? Por ejemplo, ayusa es igual que purizá, ¿no? Por ejemplo, esas son peculiaridades que uno tiene que notar, o sea, de pero tiene una forma que es ayuno, que es típica de esto. Y el ablativo tenemos ayuná, ayusma y ayunja, ¿no? Y el locativo, ayumji y ayusmen en el singular, y ayusu el plural, ¿no? Locativo. Y después tenemos gotrabu, que a veces se escribe con un corta, o sea, o se puede escribir con un largo. Y gotrabu normalmente es un término técnico que se utiliza en el Abhidhamma, ¿no? Que se refiere a la conciencia de la esfera de los sentidos asociada con paña, con sabiduría, pero que toma el elemento incondicionado como objeto. Es la única conciencia mundana que tiene esa habilidad. Entonces, por eso se llama Gotrabu. Gotra-bu, ¿no? Gotra es linaje, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, si ustedes se fijan, es prácticamente igual que el otro. Hay algunas variaciones ahí en el instrumental plural, y en el dativo plural, en el genitivo plural y en el dativo plural, pero más o menos todo lo demás es similar. El locativo plural también. Entonces, bueno, no voy a entrar en esto, pero bueno, es importante que uno lo tenga presente. Y ahí nosotros tenemos voces neutras terminadas en u, entonces ayu, que es el paradigma, y vasu, que es riqueza, dhanu, arco, daru, madera o leña, tipu, plomo, lata, madhu, o sea, ahí pueden encontrar versos en el Dhammapada, madhu, miel, watu, o sea, ese término puede significar
muchísimas cosas. O sea, yo creo que ahí me quedo corto con sitio, base, campo, cosa, historia. Y también Watu es muchas veces sinónimo de lo que estudiamos en la clase de ayer de Abhidhamma, de Aramana. O sea, de que por eso ese es un término que hay que, depende del contexto, es la traducción. Asu, cuando hacemos las 32 partes del verbo, ¿no? Asu, ¿cuál está antes? Las 32 partes del verbo. ¿Qué es Aloma? Asu, Kela. Ok. Lágrima. También es Ambu, Yatu, Laka. Entonces ustedes pueden declinar, por ejemplo, Madu, Madu, Maduni. Entonces ustedes van al paradigma. Entonces, Madu, nominativo singular. Madu, Maduni, Madu, Madu, Maduni, Madun. O sea, hay que practicar. O sea, en el taller que vamos a tener, vamos a practicar así. Medo asu wasa. Medo, Asu wasa. asu, waso. Sin ganicar así. Entonces, medo, asu, ¿ve? O sea que cada uno está. Entonces, Gotrabu, aquí está con U larga. Sayambu, que es el supuesto creador. En realidad, Sayambu significa creado por sí mismo. Entonces, o sea que se refiere a esa idea o ese concepto, ¿no? De un Dios creador. Ok. Entonces ahora vamos a ver los números ordinales, ¿no? Ahora, en Pali hay dos números, los cardinales, Sankhya Vachana, que ya lo estudiamos, y los números ordinales, que es Sankhya Purana. Purana significa que llena, literalmente, que completa el número. Es bien interesante la explicación gramatical de los números ordinales en las gramáticas antiguas. Ahora, los números ordinales generalmente se forman agregando el sufijo ma al número cardinal correspondiente. O sea, de que los ordinales son en Pali derivados secundarios. Los cardinales son derivados primarios, ¿no? O sea, porque nosotros le tenemos que agregar algo más al número común, ¿no? Para formar el ordinal, ¿no? Ahora, los números ordinales generalmente funcionan como adjetivos y se declinan en los tres géneros, ¿no? O sea que son adjetivos. Los números ordinales se declinan siguiendo el paradigma de Patama primero. Ahora vamos a ver el paradigma. Y los números ordinales femeninos también, en los femeninos se encuentra la terminación i, y estos se declinan como iti, el paradigma de iti, mujer, pero solamente en el singular, o sea que los números ordinales son singulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos, chatti, sexta, ¿no? O sea que eso tiene que calificar normalmente a un nombre femenino. Satami, séptima. Entonces ahí ustedes tienen el paradigma de Patama, o sea, son siempre singular, pero tenemos, ¿no? Entonces Patamo Puriso, por ejemplo, sería el primer hombre. Patama Iti sería la primera mujer, Patamam Chetam sería la primera conciencia, ¿no? Entonces, ustedes pueden tomar voces ¿no? masculinas, entonces ustedes, ¿no? Y, o sea, no es difícil esa declinación porque siguen las declinaciones, por ejemplo, el masculino sigue la declinación de Purisa, el femenino sigue la declinación de Caña, niña, y el neutro sigue la declinación de Cheta, o sea, de que todo lo estudiamos, o sea, de que no deberían tener problema
en declinar esto, ¿no? Si ustedes saben esos paradigmas. Ok, entonces vamos a ver aquí muchos ejemplos canónicos de los ordinales, hay muchísimos. Y también en la Vidamata Sangaha hay muchos números, sobre todo cardinales, pero también hay algunos ordinales. O sea que también hay, si ustedes ven el compendio, van a poder ver este tema. Entonces, Ayam Patamo Adinawa, ¿no? Entonces, Ayam Patamo Adinawa, todo nominativo singular. En Pali nosotros normalmente no usamos el verbo ser o estar, está implícito, ¿no? Literalmente, primer peligro. ¿No? En español le ponemos es, ¿no? Pero normalmente no se usa el verbo ser o estar. Entonces, como Adinawa es una voz masculina, este es el nombre, el sustantivo, entonces Patamo tiene que estar en también nominativo masculino. Y ahí tienen, por ejemplo, femenino. Ayam Patama Gavawakanti, ¿no? O sea, de que hay distintas formas de concepción, o sea, eso está en el Diga Nikaya. Entonces, Awakanti significa algo así como descender. Gawa es en el vientre, ¿no? Entonces, esta es la primera forma de concepción. Entonces, como Gava Wakanti es femenino, entonces tenemos que poner Patama femenino. Y aquí tenemos neutro. El término llana es neutro en Pali. Ustedes saben lo que es las llanas, ¿no? Las llanas de la materia sutil, las llanas inmateriales. Como es neutro, entonces tiene patamam, tiene que ser, ¿no? Entonces la primera llana, aviñeya. Entonces eso es un participio pasivo que vamos a estudiar después, pero debería ser bien comprendida, ¿no? Eso es el pati sambhida. Ahora, esto es objeto del verbo. Deva es el sujeto, el agente. Deva es nominativo plural. O sea, los devas. Tatiganhanti. O sea, eso es lo que nos pidieron ahí en Argentina, porque ellos hacen el baño del Buda, ¿no? O sea, en la tradición mahayana celebran el nacimiento diferente. Entonces, normalmente hacen el baño del Buda. Entonces, porque se dice, la historia es que cuando nace el niño Buda, ¿no? Primero lo reciben los devas y después hay 2 torrentes de agua que llueven, ¿no? Para bañar a él y a la madre. Entonces eso está tomado de ahí del Diga Nikaya. Deva Patamam Patiganhanti, o sea, de que al niño Buda, en realidad, se refiere a eso. Los devas lo reciben primero. O sea que no son los humanos los que lo reciben, sino que los devas lo reciben primero. A ver, entonces, bueno, ya vimos el Patamaduti ya. Ahora, cuando ustedes hacen, por ejemplo, el refugio, ¿no? Dutiyam Pi, ¿no? Entonces, eso es la segunda vez, ¿no? Entonces, pero eso, por ejemplo, Ayam Dutiyo Anisamso. Entonces, Anisamso es algo así como beneficio, algo bueno, ¿no? Entonces, este es el segundo beneficio. O sea, eso creo que el Buda habla sobre sila, sobre las ventajas de
practicar sila. Ayam dutiya adesana vida, ¿no? Adesana vida es femenino. Entonces, vida es algo así como método, metodología, procedimiento. Adesana es predicción. Entonces, este es el segundo, porque como adesana vida es femenino, entonces por eso dutiya es tan femenino. Y ahí palam significa fruto, puede significar fruto como fruto de un árbol o fruto también del kama, ¿no? Entonces, como es una voz neutra, entonces idam dutiyam palam. O sea que esto es fácil. Segundo fruto. Tatiya, el tercero, ¿no? Ida tatiyo samano. O sea, samana es un término que nosotros lo traducimos como asceta, pero en la época del Buda ustedes van a ver samana, brahmana. O sea que las personas espirituales en la época del Buda se dividían en dos grupos, samanas y brahmanas. Los brahmanas eran los brahmanes, que era la clase, ¿no? Que era un poco como aquí en la Iglesia Católica, es institucional, ¿no? Era la clase religiosa, digamos, institucionalizada. Y los samanas eran todo un grupo muy heterogéneo de gente espiritual, y entre los cuales se incluía el Buda, o sea, los seguidores del Buda. Y también estaban estos 6 maestros que eran contemporáneos del Buda, y entonces esos son los samanas. Entonces, bueno, yo lo traduzco como ascetas, pero muchas personas traducen esos como samanas, ¿no? Y a lo mejor no está mal traducir como samanas porque, ¿no? Por eso, pero es importante entender eso, ¿no? De que samana se refiere a todo lo que es espiritual fuera de los brahmanas. Entonces, como es masculino, tatiyo. Ayam tatiya sukupapati. Upapati significa surgimiento, aparición, pero bueno, se refiere también a que uno nace, sukha, ¿no? Ahí hay sandhi, por eso. Sukha y upapati se hace una U larga. Entonces es una voz femenina, entonces por eso es tatiya, ¿no? O sea que uno puede saber si la voz es femenina viendo los números ordinales. O sea, de que son trucos que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Cuando aprende Pali. Uno ve tatiya y entonces eso es femenino. ¿Por qué? O sea que uno se vuelve un poco, o sea, ¿cómo dicen aquí? Cuando uno sabe esos trucos, ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo? ¿Tener maña? Sí, ¿no? Diestro, ¿no? Diestro. Aquí en México, hábil. ¿Cómo dicen en Uruguay? Hábil. ¿No dicen canchero? Bueno, eso es en el lunfardo que decimos nosotros, en el lenguaje de la, vamos a decir, de la calle, ¿no? Acá es vago. ¿Tá? Vives a criolla, ¿no? Canchero es alguien que sabe cómo manejarse. Sí, sí. Y acá, por ejemplo, si alguien es muy bueno en algo, es muy vago en eso. Ah, muy vago, o sea que no hace nada. No, o sea que es muy bueno en eso. Vago. Vago, yo pensaba que un vago es... Vago que no hace nada. Vago es el que no hace nada. Ok. Si aquí tenemos tanam, que ese es otro término que puede tener mucho significado. Entonces, razón, motivo puede ser lugar, también puede ser tanam. Idam bikawe tatiyam tanam. Entonces, bikawe es vocativo. Bikus, esta es la tercera razón, la tercera causa, el tercer motivo. ¿No? Claro, en español nosotros tenemos que traducir como de acuerdo al término que elegimos. O sea, a ver, vamos al cuarto. Chatuto, ¿no? Ayam chatuto hetu chatuto pachayo.
Entonces ahí tenemos dos, chatuto, tendría que subrayar también el otro, ¿no? Entonces esta es la cuarta causa, hetu es causa, y pachayo es condición. Entonces la cuarta condición. Entonces eso es masculino. Y bhavana o bhavana es la meditación, el desarrollo meditativo. Entonces ayam chatutta bhavana. Entonces en español es masculino, ¿no? Cuarto desarrollo o cultivo también puede ser. Y ahí tenemos neutro. Idam chatuttam abhivajatanam. La cuarta base de maestría. Abhivajatanam. O sea, esto también. Quinto. Panchama. Bueno, ahora vamos a poner en instrumental. Imina es instrumental. Panchamena es panchama, pero es instrumental. Panchamena, angena, samanagato hoti. Entonces, samanagato significa dotado o que posee. Hoti es o está. Está dotado. Entonces tenemos tres instrumentales. Imina con esta, panchamena con la quinta, angena componente. Pero claro, en español componente es masculino, entonces con este quinto componente. Ito te panchame kape upajimsu janadipa. ¿No? Entonces, ito es una partícula indeclinable. A partir de ese tiempo, desde ese momento, ito, te, ellos, el verbo es upajimsu, es en pasado. Surgieron, aparecieron, renacieron. Ellos te upajimsu, renacieron, ¿no? Y panchame kape, en el quinto eón. Eso está en locativo. ¿Y como qué? Eso es yana, es gente. Adipa es reyes, digamos, ¿no? Como señores de los hombres, ¿no? Entonces tenemos tres nominativos ahí, o dos, perdón. Te, ellos, y yanadipa también está en nominativo, plural. Entonces ahí tenemos panchame kape, es en el quinto eón. Ayam panchama bhavana, eso es el quinto desarrollo. Ayam chato satavaso, o sea que son las, eso pueden ver en la Vidama Avatara. Yo puse un apéndice sobre las moradas de los seres, los satavaso, ¿no? Entonces, chato, sata, seres, awaso, moradas. Entonces, se refiere a los planos de existencia, ¿no? Chatta viru pauchati, ¿no? Esto es el Sutanipata. Este es el ejército de Mara, que en realidad el ejército de Mara son una serie de impurezas mentales, ¿no? Entonces, este es el sexto, ¿no? Componente del ejército de Mara, ¿no? El que es Viru, ¿no? Entonces, Viru es femenino. Entonces, el sexto se denomina Viru, temor o miedo. Idam chattam kusita watu. Entonces, kusita es algo así como indolencia. Watu, la base de la indolencia. Para que eso es vago, no hacer nada. Eso es vago, ¿no? O sea, no obstante, como se utiliza eso. Es que no hace nada más que... Lo bueno. más que lo que es bueno. Ok. Entonces, busquemos otra palabra.
Entonces, chatam, watu es neutro, no como vimos. Entonces, por eso tiene que ser el ordinal neutro. Ojo. Ahora, en la página están todos los numerales ahí, incluso están declinados en el material de referencia, así que, pero bueno, entonces uno puede ir con los numerales hasta 100, 1000, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo hacer los numerales, pero no es difícil. Satamá, por ejemplo, es el, ¿cómo se dice? El del 100, el ordinal. ¿Cómo se dice? Centésimo. Centésimo. Ok. ¿Y 1000? Sahasama. Milésimo. Ok. O sea que no se puede, está difícil, ¿no? No, pero. No. No, sí, son unidades más pequeñas. Un milésimo lugar. Busquemos en el diccionario. No, a ver cómo en español. No sé. Un millonésimo. ¿Cómo se dice? El ordinal de 1 millón. ¿Cómo? A lo mejor millonésimo, nunca lo ves. Millonésimo. Bueno. Así. Ahí tienen algunos ordinales. Sí, millonésimo, Millonésimo. milésimo. Milésimo es ordinal. Ok. Entonces, normalmente se forma con ma. ¿No? O sea que no. Pero a veces, por ejemplo, chata son irregular. No es el sexto. Pero la mayoría son regulares. O sea que si uno se sabe los cardinales, no es difícil saber los ordinales. Ok, ahora, este tema no es bien importante. Ahora, en inglés le llaman eso futuro, pero en realidad en Pali, en las gramáticas antiguas, es un participio. Nosotros en Pali tenemos participio pasado, participio presente, y tenemos un participio, claro, por eso le pusieron futuro. Porque hay participio pasado, presente, entonces claro, el que queda le pusieron futuro, pero en realidad este participio no necesariamente es futuro, ¿no? Entonces, en Pali se llama kicha, eso. ¿Cómo? ¿No era el potencial ese? Lo que pasa es de que, mire, ahora cuando expliquemos a ver qué nombre le ponemos, pero Sí, porque en las primeras clases mencionó el participio potencial. así le llamé yo, bueno. Ahora, este participio son sufijos primarios, ¿no? Que por eso se utilizan en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. O sea que cuando nosotros usamos estos participios, se puede referir al pasado, al presente o al futuro, y estos participios generalmente son pasivos, ¿no? Por ejemplo, en el Metta Sutta, Karanilla Mataku Salena. Karanilla es un participio de estos. Karanilla significa se debe hacer. Se debía ser hecho. Mataku Salena. Karanilla en realidad, ¿no? Porque Ataku Salena, por uno que desea su propio bienestar, ¿no? Entonces, cuando uno dice que debería ser hecho, ¿no? O sea, uno debería hacerlo ahora, en el futuro, y también, y yo creo que incluye el pasado, ¿no? Ahora, los más comunes de estos son taba y anilla. Por ejemplo, caranilla, ¿no? Es uno. Pero taba es aún más usado, ¿no? Y estos sufijos se colocan después de la raíz y la voz en cuestión se convierte en un nombre que se declina en los 3 géneros. Ahora hay otros sufijos no tan usados que son ña, tella y richa, ¿no? Ahora, estos sufijos tienen por lo menos 5 significados diferentes. Eso no lo puse aquí. Pero cuando tomemos la parte número 2 y todo lo demás, si quieres le voy a explicar
los 5 significados. Normalmente, kara, entonces le ponemos taba, entonces tenemos kataba o kataba, ¿no? Entonces, merece ser hecho, puede ser hecho, debería ser hecho, debe ser hecho, tiene que ser hecho. O sea, de que... y también, si le ponemos anilla, entonces tenemos karanilla, ahí como en el caso del Metta Sutta. Karanilla ataku salema. ¿No? Atta es ATTH. Atta significa bien, el bien. Kusalena es, ahí significa habilidad. Por uno que es hábil en lo que es bueno. Karanilla, debe ser hecho, ¿no? Entonces, da, por ejemplo, y taba es databa. Eso debería ser dado, merece ser dado, puede ser dado. O sea, de que muchas veces los comentarios nos ayudan a traducir esto correctamente. Gamu taba, entonces gan taba, merece ser ido, puede ser ido, debe ser ido. O sea, a veces no tiene sentido esto en español, ¿no? Pero sí, un lugar que merece ser ido. Claro, uno no lo va a decir así en español, pero se entiende, ¿no? No sé, por ejemplo, Nolinco merece ser ido, ¿no? ¿No? O sea, cuando la gente viene aquí, o sea, nosotros llevamos... ¿Cómo? Merece ser visitado. O ser visitado, pero digo, en Pali va a decir, no sé, Naolinko Nagaram, ¿no? Gantavam, ¿no? Por ejemplo. Y se supone que por uno. Entonces el sujeto está, digamos, en el instrumental, ¿no? Por ejemplo, Purisena o Puriseji, por un nombre, por hombres, Iti o Itivi, por mujeres, ¿no? Entonces, así se usan Pali, es muy común eso. Ok. Entonces aquí nosotros tenemos ejemplos del uso, ¿no? Entonces, Abhi Bhavi Tavo Kodo Panditen, ¿no? Entonces, el participio pasivo es Abhi Bhavi Tavo, ¿no? Entonces eso lo podemos traducir como debe ser conquistado, o debería ser conquistado, merece ser conquistado, puede ser conquistado, ¿no? Y kodo es el odio, la ira, ¿no? Y panditena es el sujeto aquí, que es por el sabio, ¿no? Entonces, Abhi Bhavitavo debe ser conquistado, es participio futuro, masculino nominativo singular, kodo, odio o ira, es el objeto. ¿Qué es lo que merece ser conquistado? El odio. Y panditena, que es instrumental, ¿no? Es el sujeto, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de... Entonces ahí ustedes tienen otro ejemplo, con dukkha. Pero como dukkha es neutro en este caso, entonces tiene que coincidir. Entonces, Abhi Bhavitavam Dukkham Panditen. Dukkha debe ser conquistada por el sabio. O merece ser conquistada o puede ser conquistada. O sea que puede tener distintos significados esto, ¿no? Tiene que ser conquistado. Tiene que ser conquistado, ¿no? Y también puede ser conquistado porque a lo mejor hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? O sea que por eso tiene 5 significados, pero eso lo vamos a estudiar después. A ver, Bhikkhuna Mago Gantavo Hoti. Ahí está, Gantavo. Ahora, a veces se le pone el verbo al final, ¿no? Y el verbo puede estar en el presente, en el pasado o en el futuro. Entonces, como aquí el verbo está en presente, entonces debe ser ido o es ido, ¿no? Entonces, el sendero es mago, ¿no? Gantavo hoti, debe ser ido,
Pero si nosotros pusiésemos, por ejemplo, Bhavisati ahí, que es el futuro, entonces el sendero debería ser ido, ¿no? Pero si nosotros ponemos Ahosi ahí, el sendero fue ido. Por eso no está bien traducirlo como participio futuro, ¿no? No sé si... entonces, pero ustedes vean que el sendero, aquí se refiere, ¿no?, al óctuple sendero, ¿no? Entonces, debe ser ido, o merece ser ido, o sea, algo que se tiene que hacer, pero si lo ponemos en futuro, algo que se debería hacer. Si lo ponemos en pasado, algo que ya se hizo, ¿no? Por ejemplo, Vikuna Mago Gantabo Ahosi, el sendero fue ido, o debió ser ido. Ok. Mago Kome Gantabo Bhavisati, ahí está, futuro. Ya me estoy adelantando. El sendero, Ko no agrega significado, Me es por mí, ¿no? Entonces, uno tiene que todavía practicar mucho. No, eso quiere decir. Mago Me Gantabo Bhavisati, ¿no? Deberá ser ido. Aquí este es el Vinaya. Pato es el cuenco, Sorako, Databo. El sujeto está implícito aquí. Pato es cuenco, Sorako limpio. O sea que cuando uno le da un cuenco a un bhikkhu, le tiene que dar un cuenco limpio, ¿no? O sea, lavarlo. Entonces, un cuenco limpio debe ser dado, ¿no? Lobo vikawe na ewa kayena pahatabo. Es muy bueno esto. Bhikkhus, vikawe, lobo, el apego, na, pahatabo, ewa es enfático, cayena por medio del cuerpo. O sea, lobo, pahatabo, el apego, na pahatabo, no puede ser eliminado, erradicado, removido, cayena por medio del cuerpo. O sea, de que esto probablemente se refiere a que, no sé, a estas prácticas ascéticas, no sé, de automortificación, ¿no? Que uno, o sea, pensando que el cuerpo es responsable, entonces, ¿no? Entonces uno se somete a prácticas pensando de que luego uno va a eliminar el apego, ¿no? Haciéndole castigos al cuerpo, digo, o sea, ¿no? O sea, eso era muy común en la época del Buda y todavía en la India, ¿no? También en otras religiones, ¿no? Due Dhamma Pahatava. Due Dhamma, dos Dhamma, damas, dos cosas, Pahatava, deben ser eliminados o eliminadas, ¿no? Son cosas. Avijja Bhavattanha, o sea, la ignorancia y el apego, ¿no? La existencia. Bodhi Pujanilla, ahí está, bueno, ahora tenemos anilla. Bodhi Pujanilla Cha Saturno. O sea, de que en el budismo normalmente se reverencia la iluminación, ¿no? Bodhi es la iluminación. Saturno es genitivo del maestro, ¿no? Pero Bodhi Pujanilla, como Bodhi es femenino, igual que en español, iluminación es femenina, Pujanilla debe ser reverenciada, homenajeada, honrada, ¿no? En el Parita Sutta, ¿no?
Por ejemplo, en el Mora Sutta, no sé si ustedes saben de memoria el Mora Sutta, Udetayan Chakuma y Karaya. ¿No? ¿Ustedes no hacen el chanting? Bueno, sí lo hago, pero eso todavía no lo memorizo. Ajá. Lo memorizo. Ahí hay unos versos de que, ¿no? Que se reverencia a la iluminación. No sé si lo checan, van a ver. Chunda anatitiya parivayaka evam asu vachanilla. ¿No? Chunda era un discípulo del Buda, ¿no? Entonces, añatitiya son que tienen unas creencias diferentes a la enseñanza del Buda. Y parivayaka, cierto tipo de ascetas, ¿no? Entonces yo lo traduzco como ascetas aquí. Pero, entonces, a los ascetas de otras persuasiones, otras creencias, Vachanilla, ¿no? Asu es una partícula o puede ser un verbo en potencial. Se le debería decir Vachanilla, ¿no? Ewam, así. O sea, ¿cómo hay que responderle cuando una persona se dirige a uno con otras creencias y todo? Eso está en el Diga Nikaya. Se les debería decir. Se les debería. Hay que corregir eso. A ver si puedo corregirlo. Permiso. Gracias. Por eso les digo que uno está siempre corrigiendo. Ok. Se les debería decir así. Entonces, Vachanilla está en, ¿no? Añatitiya parivayaka. Katam karaniyam. Eso es muy común. Cuando una persona alcanza el estado de Arahant, Katam karaniyam. Hecho lo que debía ser hecho o lo que debe ser hecho. O sea, entonces, Karaniyani mitani dali dena. ¿No? Entonces, mitani, bien extraño esto. Amigos, ¿no? Debería ser masculino. Amigos, mitani, karaniyani. Deberían ser hechos dalidena, por la persona que es pobre, que tiene dificultades. Pure vachanillam pacha avacha. Eso es muy común. Cuando normalmente se pelean, ellos están en Sangiti Sutta. Bueno, también ese es otro. Cuando se divide, por ejemplo, la orden ¿cómo se llama el líder de los Jains? Entonces empiezan a discutir. Entonces, Pure, uno le dice al otro, Pure Vachanilla en Pacha Aguacha. Aquello que debería ser dicho al principio, eso es, Vachanilla debería ser dicho. Pure, ¿no? Primero, ¿no? Pacha Aguacha. Aguacha. Tú lo dijiste después, o sea, dijiste algo, ¿no? Cuando no tenías que decir algo así. Uy. Y ahí usted tiene una lista de participios pasivos. No hay muchísimas. No, la mayoría de esos están terminados en taba. A ver si en el chanting, a ver alguno que cuando hacemos el chanting, no se le ocurre ninguno. Caranilla. A ver, 4. Bueno, a ver si alguien me recuerda. Ahí tienen más. O sea que esto es importante aprenderlo, ¿no? Porque es muy usado.
Y para terminar, aquí nosotros tenemos algunos indeclinables que también son bastante usados. Itam, así de esta manera, se usa para referirse a algo precedente o algo dicho anteriormente. Itam pi te mano. Entonces, así o de esta manera, pi también, te, tuya, mano, mente. Así es tu mente. Ya tú, ciertamente, realmente, verdaderamente, evidentemente, definitivamente, se utiliza en el significado definitivo, certeza. Idam hi yatu me ditam. Ciertamente, yo he visto esto. Literalmente, la traducción sería ditam, visto, me, por mí, idam, esto. En verdad, esto visto por mí. En español lo traducimos, yo he visto esto. Tena se utiliza como indeclinable muchas veces. Entonces, es difícil, a veces hay que saber traducir bien eso. Por lo tanto, por esta razón, a veces yo lo traduzco como entonces, por esto. Entonces, Sunyan me agaram pawisitavam, ahí tiene un participio. Ahosi. Tena pawisim. ¿No? Entonces, agaram es neutro. Entonces, por eso pawisitavam. Agaram es casa. Entonces, casa pawisitavam debe ser entrada. Me, por mí, pero sunyam califica a Garam, una casa vacía. ¿No? ¿No? Entonces tenía que entrar en una casa vacía, tena, por lo tanto, ¿no? O por esto, pawisim, entre. Tenaji tiene el mismo significado que tena, udda es sinónimo de wa. ¿No? Kayena wacha ura chetasawa. ¿No? O sea, es el metasuta, ¿no? Con el cuerpo, o con la palabra, o con la mente. Kayena. Uda es igual que wa. Udahu se utiliza en interrogación. Ekanita udahu putu nita. Una meta, un objetivo, ¿no? Ekanita. Udahu o putu nita, muchas metas, muchos objetivos. Pero aquí es interrogativo. Kalam, ahora, hay expresiones idiomáticas en Pali. Kalam karoti, literalmente, hace tiempo. Pero eso es una expresión que significa que se muere. O sea, es muy común eso. Kalam karoti, bueno, que se utiliza. Entonces, pita man bante kalam karonto ewam awach. Esta es la historia de Sigala, de ese joven, ¿no? Entonces, bante es venerable, ¿no? Pita es padre. Entonces, karonto, kalam. ¿No? Cuando mi padre estaba muriendo, Kalam Karonto, Ewam Awacha, así me habló, me dijo esto, las últimas palabras del padre. Listo. Así que nos falta una clase nada más para terminar este curso. O sea que es la clase número 14, y en la clase 14 también vamos a ver todas las cosas que nos quedan por ver adelante, para continuar. Pero bueno, si ustedes han llegado hasta aquí, o sea, ya tienen bastante buena base de Pali, yo creo. Bastante, yo diría. Por supuesto de que hay que aprender muy bien todo lo que hemos estudiado aquí, pero ya es, o sea,
muy buen camino recorrido. Así que, adelante Marina. Venerable, queríamos preguntarle sobre una duda que nos surgió en el repaso y era ¿cómo se dice? La presidencia de futuro del verbo deseti, porque en el Pali Explorer venía desisati, pero usted puso desesati. Sí, lo que pasa es de que en el futuro, si usted se fija, a veces opcionalmente se inserta la I. O sea, de que ahora habría que checar qué se usa más, ¿no? Si es de sisati o de sesati. Si quiere lo podemos hacer ahorita, como dicen aquí. Pero vaya, que se puede decir indistintamente Sí, desisati o desesati según si aparece, ¿no? Si aparece, sí, se reconoce. porque en el futuro se inserta opcionalmente la I, ¿no? Antes de la inflexión del futuro. Pero es bueno, o sea, hacer una búsqueda para ver si... Y con todos los demás verbos ocurre igual, es que como... No. No, vale. solamente en algunos tiempos. No, me refiero si los verbos que tengan la vocal E, como oloqueti, por ejemplo. Ah, Claro, porque ok. claro, es que esto debe de tener que ver con la raíz, ¿no? Entonces, a ver, claro, o sea, si termina en E, usted dice, pero déjeme hacer una búsqueda. Yo no encontré ningún desisati. Hice una búsqueda y no encontré. Más que en el Pali Explorer. Ok, ponía así. yo estoy buscando en el Tipitaka. De sesati hay bastante. Pero, Sí, a pero ver, desisati no. no, de sesati no. Entonces ahí no se inserta la I, ¿no? A ver, déjeme checar. De sesanti, sí hay bastante. De sisanti, no. ¿Cuál es el otro verbo? Oloquisati. ¿Cómo es? Oloqueti. Olo- Oloqueti. Oloquesati. Sí, o sea que no veo con I, pero sí con E. En este caso no se inserta la I. Claro, una cosa es lo que las gramáticas dicen y otra cosa es lo que nosotros podemos encontrar en el Tipitaka, los comentarios y todo lo demás, ¿no? Entonces, es bueno guiarse por lo que hay en el Tipitaka y los comentarios y cómo se usa, ¿no? Pero yo una vez le dije al venerable, porque en las gramáticas a uno le dan todas estas conjugaciones que incluso muchos monjes se las aprenden de memoria, ¿no? Y uno busca y uno va a encontrar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, decís a ti, por ejemplo. O sea, por ejemplo, yo no encontré decís a ti, pero encontré decís a ti, ¿no? Pero yo una vez le dije al venerable, pero bueno, venerable, entonces ¿para qué? O sea, tantas cosas, ¿no? Me dice, no, lo que pasa es de que hay muchas otras obras que a lo mejor no están digitalizadas y todo lo demás, que por eso nosotros no nos aparecen esos ejemplos. Pero en las gramáticas a lo mejor están. Pero sí, es bueno usar de sesati, ¿no? O sea, como dicen en el Pali Explorer. O lo que es sati. Ahora, habría que ver, y eso yo tenía que investigar, por qué no se inserta la I ahí, ¿no? Porque la raíz, o sea, bueno, hay que ver las raíces y todo eso. Pero bueno, esa es una tarea que yo eso no se lo puedo responder aquí. O sea, como también el curso que tenemos, ¿no? Los martes, que muchas cosas, o sea, me tengo que poner a investigar después. Pero sí, Bueno, ese es a ti. y el siguiente curso, ¿Qué cosa?
El siguiente curso, ¿cuándo lo hacemos? El 2. Cuando terminemos el 1. ¿A continuación? Sí, claro. Sí, o sea. Sí, Estupendo, porque es que nos ha quedado aquí una cosa que no lo hemos visto bien de la formación del verbo. La formación del verbo a mí no me ha quedado clara. pero lo que pasa es que para la formación del verbo hay que ver de qué grupo de conjugación es la raíz, ¿no? Pero sí, ese tipo de cosas. O sea, porque hemos dado ayer unas cuantas, pero no, yo luego por mi cuenta estudiando y tal no acabo de pillarlo. ¿Cómo se forma el verbo? Sí, ¿cómo Entonces, formas? Sí. bueno, el primer paso sería determinar, O sea, cuáles son las conjugaciones, porque por ejemplo, según donde uno mire, usted dice que son 8, hay otros que dicen que son 7. ya, eso es bueno, eso que dijo. Ahora vamos por partes. Ahora, en las gramáticas, excepto el Sadaniti, hay 7 grupos de conjugación nada más. El Sadaniti es la gramática más completa que hay, ¿no? Ahora, en realidad no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que el Sadaniti divide, ¿no? Y agrega un grupo. O sea que no importa eso. Eso no es, o sea, 7 u 8, ¿no? Entonces, para formar el verbo, entonces primero nosotros tenemos que saber a qué grupo de conjugación pertenece la raíz. No, entonces, si del primer grupo, del segundo, digamos del octavo, usamos el Sadaniti. Entonces, ahí hay, en el material de referencia, un archivo que hizo un monje de Sudáfrica. Bodhirasa, ¿no? Sí, exacto, Bodhirasa. Es un monje. Ese lo tenemos que ver, porque yo lo miro, y es como si hubiera... Hay 3 grupos de raíces. Hay 3. Claro, pero eso lo tiene usted que explicar, ese documento, porque así no es intuitivo. A ver. No se ve a simple vista. A ver. Sí que se ve que está... Yo también he visto lo de las raíces del Sadaniti, es el libro que tienen por ahí ustedes también. Ahora. Y sí, la primera explicación, esta que usted dice, la raíz más la vocal y tal, luego lo del fortalecimiento y eso, hasta ahí vale. Pero luego en la práctica no es nada fácil. Eso habría que verlo en una monográfica. Porque es muy importante. Ahora, lo que yo estoy pensando, ¿cómo vamos a tener la segunda parte del curso? Porque para profundizar bien, a lo mejor es hacer, a ver, aquí nosotros tenemos el material de referencia, ¿no? No lo estamos compartiendo. No, pero bueno, ya voy. A ver, permítame un segundo. Ya. Ahora voy a compartir. Ok. Ahora voy a compartir. Entonces, bueno. ¿Ahí están viendo? Sí. Ok. Entonces aquí, este monje, que se llama Bodhirasa, hizo algo muy bueno porque él... Ya lo pasó, Ya lo paso. No, yo estoy... Ahí, raíces pali en el... No, pero... No es esa. No es esa. Está antes. La de Bhikkhu Bodhirasa. Aquí está. Este monje lo que hizo fue algo muy bueno, porque hay 3 libros, ¿no? O en Pali, uno que se llama el Dhatupata, que es el primer libro que tiene las raíces. O sea, ese libro tiene bastantes raíces. Después está el Dhatu Manjusa, que es otro libro que tiene raíces. Y después tenemos las raíces del Sadaniti, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es usar siempre ese, ¿no? Entonces, ese en realidad es el libro del Venerable Usilananda que nosotros editamos, que el Venerable lo que hizo fue tomar el Sadaniti es el libro más completo que hay de gramática,
¿no? Entonces la segunda parte del Sadanite tiene la lista de todas las raíces. O sea, hay algunas raíces que no están en el Sadanite, pero la mayoría están ahí. Entonces la raíz tiene un significado, ¿no? Y ahí está el grupo, ¿no? Y el general Lucilananda lo que hizo es poner las raíces sánscritas equivalentes. Y en sánscrito hay 10 grupos, ¿no? Entonces comparar, ¿no? O sea que fue un trabajo muy bueno que hizo. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la raíz en cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la raíz esta, ¿no? Allá, ¿no? Entonces esta tiene dos significados, ¿no? Entonces eso pertenece al primer grupo. Entonces, Añade a. ¿no? Entonces, cuando una raíz tiene dos o más sílabas, entonces hay una regla del Kachayana que dice que la vocal final se elide. Entonces allá tiene dos sílabas, ya. ¿No? Entonces se pone el signo de conjugación a, que es del primer grupo, ¿no? Y después se pone la terminación verbal que uno va a usar. Entonces, si uno va a usar, por ejemplo, la tercera persona singular del presente, entonces sería yati, ¿no? O sea, en este documento, la F, donde pone aquí F arriba, es la vocal que está separada, es la que se añade, ¿no? ¿O cómo? ¿En qué documento? Lo que está usted enseñando. Ok, sí, ¿qué se añade? La vocal que está separada, por ejemplo, aquí en esta raíz que ha marcado usted, allá, Ok. se ha elidido la última. Sí, se elide la última. Y se ha añadido una A, ¿no? Sí, exacto. Esa es... Y en la anterior se ha elidido la I y se ha añadido una I. No. No, Claro. el anterior del primer grupo también, ¿no? Claro, es del primer grupo también. Entonces, se elide la I y se pone la A, Ok. ¿no? Entonces, pero por ejemplo, esta raíz que tenemos arriba, achá, ¿no? Que es del octavo grupo, ¿no? Ahí, entonces nosotros tenemos dos sílabas ahí, ¿no? Entonces la A se elide, pero se pone una E o allá, pero con fortalecimiento de la primera vocal, ¿no? Pero aquí no aplica el fortalecimiento, ¿no? Porque ese es del octavo grupo. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. A lo mejor la segunda parte del curso podemos usar ese curso que dimos de gramáticas Pali y traducciones, donde se explica eso, ¿no? Bien, ¿no? O sea, y ese curso, bueno, a lo mejor se puede editar un poco, pero no, ahí podemos aprender bien todo, ¿no? Cómo se forma, ¿no? Cada verbo, ¿no? Claro, a mí eso me interesaría mucho. Sí, o sea, en ese curso nosotros estudiamos eso, ¿no? O sea, también el Sandy, que tiene que ver con esto. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos estudiado Sandhi, es increíble. Sandhi es cuando las palabras se unen, como el Pali es una lengua oral, normalmente hay reglas cuando se unen, digamos, palabras diferentes, incluso dentro de una misma palabra, también hay Sandhi interno que se llama, y Sandhi externo. Normalmente, eso es lo primero que se estudia. Los novicios que estudian el Kachayana de memoria, primero estudian Sandhi. O sea, ninguna de las gramáticas modernas enseñan Sandhi prácticamente, ¿no? Porque es tan tedioso eso, ¿no? Pero bueno, o sea, podemos estudiar Sandhi. ¿Sabe cómo podemos estudiar Sandhi? Traduciendo. Claro, ¿no? haciéndolo de forma práctica. Entonces, de eso más o menos vamos a tener un poco... Sí. Es que con la práctica, intuitivamente, se puede ir sabiendo, ¿no? Que eso es por Sandhi, una cosa que uno ve y tal.
Entonces nos falta eso, nos faltan los samasa, Uf, los compuestos, los samasa. lo de los verbos. Yo creo que Si nos hace esto ya, a Samasa sabe que lo que podemos hacer, contratarlo a Alex. Pues sí. Alex hizo su tesis doctoral sobre el capítulo de Samasa de una gramática. A ver, que yo tengo los apuntes, ¿eh? Y tengo su permiso para usarlos. O sea, que... ¿Usted tiene la tesis doctoral de él y todo eso? No, No, tengo del los curso. apuntes del curso y él sí nos dio samasa. Pero no dio Samasa completo, no creo, ¿no? No, completo no, pero Pero sí. dio bastante. Sí, el tema de Samasa es un mundo Es eso. una cosa con la que ya uno se puede manejar. Ahora, los verbos, los derivados primarios, los compuestos, son mundos de eso. Pero bueno, lo que podemos hacer es revivir ese curso de gramática pálida y traducciones y estudiar por partes, verbos, ¿no? Compuestos, ¿no? ¿Qué más? Sandhi. Estudiar eso como están en las gramáticas antiguas, porque esos son los capítulos de las gramáticas antiguas. Sandhi es una, que es la combinación de la palabra. La segunda son los nombres, que son las declinaciones que hemos estudiado. Karaka. Esa parte es la parte de los casos gramaticales, ¿no? Y después está los verbos, los compuestos, samasa, y están los derivados primarios, los derivados secundarios. Pero bueno, o sea, vamos a... Pero primero terminemos este curso. Nos queda una clase. ¿Usted se anota al próximo curso? Mientras más se anoten, más me incentiva a mí. Yo sí, yo me anoto. ¿Quién más se anota? A ver, ¿cuántos vamos a tener? Aquí tenemos dos monjas. Todo el rato anotando. Aquí también lo veo. Yo también Todo el rato estoy haciendo el curso 1. Ya es la tercera vez que hago el curso 1. Ok, entonces va a ver. Espérenme que yo también hago una tercera vez el curso. Alina, por supuesto. Que hay un montón de gente ¿No es, sí? esperando a la ¿O no? segunda parte del diplomado pálido. Sí, después del de Alex hay varios esperando. Claro. Así que hay que... Soledad también. Sí. Siguen preguntando. Ay, Héctor no ha dicho nada, ¿eh? ¿Levantó la mano? Sí. ¿Quién? Héctor, Héctor levantó la mano. pero ya la bajó. Ya, la volvió a levantar ahorita. Entonces ya. Sí, nada más un comentario, buenas tardes. Buenas tardes. En el Tipitaka APP sí está de Cisati con I y está igual con I Katizati. ¿En dónde eso? Habla, dice. En el Tipitaka APP, ¿Qué cosa? en los dos está con I, En el File Explorer, quiere decir. bueno, el File Explorer, exacto. Que se llama Tipitaka también. ¿Qué está con I, con I? De Cisati y Katizati. Sí, están todos con I. Están todos con I. O Lokizati, todos están con I. Todos los que son el vocabulario del octavo grupo en el futuro. Claro, Todos están con I. pero si uno busca el Tipitaka, o sea, gramaticalmente está bien, pero en el Tipitaka no. Yo busqué, por ejemplo, de Cisati, no. Por eso es bueno también corroborar eso, a ver si está en el Tipitaka o no, porque muchas cosas están en las gramáticas. Por ejemplo, estos ejemplos que yo le estoy dando del uso del participio potencial y todo, eso están tomados de las gramáticas antiguas. Pero eso, por ejemplo, si usted lo busca en el Tipitaka, o sea, no va a encontrar eso. O, por ejemplo, el causativo y todo eso, no lo va a encontrar. O sea, todas esas explicaciones. Pero yo creo que es bueno, o sea, corroborar siempre a ver cuál es el uso, ¿no? Entonces, porque bueno, si no está ni siquiera en el PAL y los comentarios, los subcomentarios, ¿no?
Pero muchas cosas están solamente en la gramática. Así que, pero bueno, ¿quién más sin anota? De Venerable, Sí, Vivek. yo le quería hacer yo me anoto, pero le quería hacer una consulta sí. con respecto a la gramática. Porque justo estaba escuchando, yo no sé, de su tierra, venerable, no sé si usted la ha sentido nombrar, Diana Sperling, No. que ella no la sintió nombrar. Diana Ella es una escritora. Sterling. Diana Sperling. Sperling, no conozco. Egresada de la Universidad de Córdoba. Ah, ok. Y justo me enviaron, es como muy chiquito, pero hablaba de la importancia de las gramáticas y de la dificultad justamente para traducir, porque ella explicaba que la gramática no era simplemente, lo que nosotros consideramos, sino que era hasta una forma de vivir, de ver el mundo, de las personas que lo hablan, ¿no? Incluso ella dijo, por eso yo a cuenta de que le comenté, ella dijo incluso que, por ejemplo, estudiando muchos idiomas, hizo referencia a una persona que sabía mucho de esto, que él, como sabía varios idiomas, tenía como en la cabeza las diferentes gramáticas y entonces se daba cuenta que en muchos idiomas no se percibe ni se interpreta la realidad, como nosotros, por ejemplo. Él decía que lo que tiene el idioma español es que tiene dos cosas importantes. El neutro, por ejemplo, lo bello, no decimos esto es bello, sino lo bello, lo lindo, lo inteligente, ese lo que hace neutro. Y el verbo ser en presente, que muchas lenguas no lo tienen. Que por ejemplo no dice yo estoy escribiendo, dice yo escribiendo. Y que eso es una forma de interpretar el mundo. Que es importantísimo en la gramática. Dice que Nietzsche decía, Dios está en la gramática. Decía. Eso díselo a Les, que es muy gramaticista. Que yo le digo, es que para ti la gramática es una forma de vida. Y dice, sí, exactamente. Porque a mí me interesa más saber la gramática para la traducción de los textos, claro. Pero va más allá de la gramática, porque claro, es una forma hasta de interpretar el mundo, ¿no? En ese momento. Y que en realidad, claro, dice que en realidad la filosofía es la única lugar que puede haber surgido fue donde surgió en Grecia. O sea, muy interesante, una charlita de 15 minutos, muy, muy interesante. Si quiere después se lo comparto. Está bien. No, y de hecho... ¿Por qué? Pero sí. ¿Por qué le pregunto? Porque en una frase que justo está en esta clase, una frase en Pali, tenía 4 palabras, y usted la tradujo en 11. Entonces me preguntaba, cuando en la época del Buda, ¿hablaban así? O sea, esas 4 palabras así. Si es canónico, sí. Sí. O sea, si es canónico es así, o sea. Sí, o sea, y tomando el tema esto de la gramática, uno no se da cuenta de la importancia de la gramática, porque nosotros en Occidente no nos han enseñado, pero por ejemplo, y más en la lengua Pali, ¿no? Porque la cuestión de preservar la palabra del Buda, o sea, es impresionante la cantidad de gramáticas Pali y comentarios que hay para poder entender bien eso. O sea, en la medida que ustedes vayan aprendiendo más se van a dar cuenta, ¿no? O sea, y todos los esfuerzos que hizo la tradición, ¿no? Para preservar y poder, digamos, explicar lo que el Buda dijo, empezando por la gramática esta del Kachayana, ¿no? Entonces... sí, y Alex es realmente, o sea, es alguien que hace un muy buen trabajo con eso, ¿no? Porque él es alguien que ha estudiado y entiende muy bien todo esto, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos transmitirle a los demás que esto es vital, ¿no? Porque, o sea, uno puede traducir de muchas formas diferentes. Ahí se les cayó la lindana. Uno puede traducir de muchas formas diferentes, pero si uno lo entiende en Pali ya,
¿no? O sea, no, ya no necesita, ¿no? Porque yo siempre me pasa lo mismo, yo veo de nuevo una traducción, a lo mejor que hice el año pasado, entonces, lo vamos a mejorar aquí, ¿no? Y después lo veo de nuevo y la mejoramos aquí, ¿no? Entonces uno siempre está ajustando las cosas, y eso no termina nunca. Pero si uno tiene ahí y uno entiende más o menos cómo es la cuestión de la gramática, es imposible traducir muchas cosas. O sea, prácticamente es imposible. Por ejemplo, Dhammapada, ¿no? El término pada, ¿no? El término pada significa pie, o sea, yo siempre lo he explicado muchas veces, ¿no? Y pie, o sea, lo que pasa es de que nosotros en Pali, o sea, la traducción como pie no es como nosotros traducimos en pie. Pada significa eso por medio del cual uno va. Eso es pada, ¿no? Eso por medio del cual uno va, bueno, sí, bueno, es pie. A lo mejor, si es un auto, va una rueda, ¿no? O sea, ¿no? O sea, entonces esos son los derivados primarios, por ejemplo. O sea, se llama karanak, por medio del instrumental. O sea, el pie es un instrumento, eso por medio del cual uno va, ¿no? Pero pada puede significar también eso por donde uno va. Eso es en el locativo. Entonces, cuando uno pada, eso por donde uno va, eso significa camino. Entonces, Dhammapada, de acuerdo con uno de los versos, puede significar camino del Dhamma, ¿no? Entonces, esos son los derivados primarios. Por ejemplo, y hay derivados primarios, por ejemplo, que se pueden usar en 7 modos diferentes. Escapada. ¿Cómo? Escapada. Escapada. Entonces, ¿pero qué significa pada? ¿No? Porque pada también puede significar una línea de un verso, ¿no? Entonces, o sea que por eso, cuando uno aprende los derivados primarios, entonces uno entiende el significado, pero a veces es muy difícil de ponerlo eso ¿no? Porque tiene toda una mecánica muy diferente, ¿no? Entonces, cuando uno estudia de acuerdo con estos métodos, entonces uno se da cuenta, ¿no?, de gran dificultad, y como dice esta profesora, ¿no?, y como dice Alex, ¿no?, o sea, esto es un mundo, ¿no?, y más tratándose de la palabra del Buda, ¿no? Si nosotros, por eso es lo que yo le trato de transmitir muchas veces a la gente, lo que ha hecho la tradición Theravada, ¿no? Porque preservar eso por tanto tiempo, no solamente se requiere memorizar o escribir en manuscrito eso, se necesita entender todas las reglas que hay detrás, ¿no?, del lenguaje ese. O sea, y eso es algo, o sea, que es fascinante, o sea, y me da mucho gusto, ¿no?, de que ustedes están interesando en eso, y porque de esa manera a mí también me incentiva. Hay más gente venerable, hay gente esperando el diplomado 2. Pero el diplomado lo va a dar Alex, ¿no? Sí. Pero es que está esperando, o sea, está esperando a Alex y está esperando al grupo. Y Alex es muy buen profesor. Y a mí me da pena porque dentro de poco ya no vamos a poder usarlo, ¿no? Porque ya va a estar pillado por ahí, en otras universidades, como ya está trabajando en otras universidades y claro, es que es un tesoro. Entonces deberíamos de por lo menos guardarlo un poquito para aquí, porque pues hágale una... yo le digo a Alex que lo único que le falta es ser monje. Bueno, pero yo creo que bueno, sería bueno, ¿no? Pero ya con lo que él puede hacer y dar, ¿no? Y, o sea, sí, o sea, a ver si les da la parte 2 del libro. Estamos ahí esperando en un grupo y, bueno, yo no me esperé, claro, yo en cuanto vi que estaba usted enseñando, pues ya me vine. Pero hay gente que está ahí esperando el diplomado 2 y, claro... ¿Y qué van a ver en el diplomado 2? Pues no lo sé, no sé lo que tendrá preparado, pero... No ha dicho. No ha dicho. No. Bueno,
Entonces, bueno, entonces entre Alex y yo mismo, entonces tratemos de hacerlo mejor para que todas estas personas que están interesadas aprendan, ¿no? Entonces déjenme, o sea, digamos, a principios de mayo empezamos la parte 2, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Héctor se anota? Sí, sí, claro que se anota. ¿Y Miguel? ¿Miguel también? Sí, me anoto, sí. Yo Y sí. Pati también, que no ha venido hoy, pero seguro que bueno. O sea, de que a ver cuántos tenemos. A ver, vamos a contar. Viveca, Miguel, León no dice nada, pero yo estoy seguro que sí. 3, lo sumo a León. ¿O ya se salió? Sí, ven, hable un minuto. Estoy. Ok. Entonces, León, Marina, Héctor, Miguel, Viveca, Curi, Curicaer y Gloria. Curicaer que está aquí. ¿Cuántos van? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Pati, 10. Y no sé Noé, pero bueno. No tengo las bases. ¿Cómo? No tengo las bases venerables. ¿No? Tengo el primer curso. No se preocupe tampoco nosotros. Juan. No, con el compromiso que tengo, Bien. no puedo ahorita. Pero bueno, está Ruti, ¿no? Pero venerable, eso también que dijo la traducción estaba buena, y para traducción por Si vamos ¿Qué dijo? ¿Lo de la traducción? La traducción. Sí, sí. Perdón, no, eso que también, sí, eso, que está bueno eso, venerable, parte por parte, para como platicar encima, verbo y los temas nominales, eso. Sí, vamos a hacer el curso de gramáticas, pali y traducciones, mejorar, porque lo que tiene bueno ese curso es que está basado en las gramáticas antiguas, ¿no? Entonces, porque la idea es de que uno vaya aprendiendo gradualmente para poder usar las gramáticas antiguas. Entonces ese curso, no, y ya con 10 personas ya. No, y Ruth está, seguramente Winston. ¿Quién más? ¿Quién más hay? Bueno, Lucía a lo mejor. Sí, no, pero estamos. Bueno, no sé. ¿Cómo? Está muy llena de cosas. Con esa traducción que están haciendo. Pero Marina puede avisar en el chat que es del grupo que Pero, tenemos. pero todavía no, por favor. No anunciemos oficialmente, o sea, esto que sea off record, ¿no? ¿No? Y Porque, como venerable, usted también podría apoyarse en ellos, en los otros maestros, porque a lo mejor para usted Recording stopped. sí.